Y mira, a lo largo de toda esta semana hemos estado hablando de impuestos aquí, si no es porque Ricardo Salinas Pliego sigue insistiendo en no pagar los 63,000 millones de pesos que debe, sino también porque pues ya tuvimos el primer debate chilango y ahí se hicieron propuestas. En ese contexto me parece que es importante platicar con alguien experto en materia fiscal y le doy la bienvenida a Diego Merla López, él es coordinador de justicia fiscal de Oxfam México. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Qué bueno que nos acompañas. Me gustaría empezar con por qué es importante que los llamados grandes contribuyentes paguen sus impuestos. Pues yo te diría porque en principio llevan mucho tiempo sin pagarlos completos, ¿no? Pues sí, el ejemplo de Ricardo Salinas Pliego es uno muy estruendoso y mediático por cómo ha decidido manejarlo, pero pues son personas que tienen acceso a estrategias fiscales muy agresivas y que han hecho uso de ellas durante mucho tiempo. Y el SAT, si bien ha hecho un esfuerzo importante de fiscalizar y cobrar adeudos pendientes, pues sigue habiendo mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que se puede hacer en temas de evasión y elusión fiscal. Y además, pues es importante para hacer un sistema fiscal más justo, ¿no? Actualmente, pues pagamos sobre todo quienes estamos en el régimen de sueldos y salarios, todas las personas a través de nuestro consumo de IVA, y el IVA le representa una carga mayor como porcentaje de su ingreso a las personas con menos ingresos. Las pequeñas y medianas empresas que tienen tasas muy parecidas, y no es que iguales a las grandes empresas, y no tienen todos estos medios para escaparse, ¿no? O pagar en realidad muchos menos impuestos de lo que les corresponden. Entonces yo creo que ya es hora de empezar a hablar de reformas fiscales progresivas en donde realmente pague más quien más tiene y entonces todos percibamos que hay un sistema más justo y tengamos también más incentivos como para contribuir, ¿no? Y además que veamos después que esos impuestos se invierten en infraestructura pública, en servicios públicos de calidad, en fin. Creo que sí, ya no podemos seguir eludiendo ese problema porque además el espacio fiscal es muy limitado y bueno, para hacer frente a todas las crisis que vienen, la crisis climática, crisis del agua, necesitamos un Estado capaz y con recursos. Me gustaría hacerte dos preguntas y que nos las explicaras de la forma más clara que puedas. ¿Qué es que el espacio fiscal sea muy corto, creo que fue lo que dijiste? Sí, ¿Y qué es una reforma fiscal progresiva? Dos muy buenas preguntas. Sí, porque a veces los que estamos en estos rollos ya asumimos que todo el mundo entiende términos y no. El espacio fiscal es muy fácil, es digamos lo que te queda después de que ingresaste como gobierno todo lo que puedas ingresar, ya sea de impuestos o de otros vías de financiamiento. Le restas el gasto público y al final te queda ahí un espacio, ¿no? Okay. Al principio de este sexenio estaba por ahí del 5% con respecto al PIB y ahora ya es menos de 1%. Okay. Entonces, ya el margen de maniobra es muy poco y las demandas de gasto pues siguen ahí, ¿no? Por ejemplo, si queremos que los programas sociales sean sostenibles en el tiempo, necesitamos también que haya ingresos sostenibles en el tiempo y esos para construirlos, pues se puede hacer a través de una reforma fiscal progresiva. ¿Qué quiere decir una reforma fiscal progresiva? Modificar todo el arreglo y entretejido de impuestos y contribuciones y después de políticas de gasto para que tenga una vocación, digamos, muy clara de reducir y reparar brechas de desigualdad. Entonces, del lado de los impuestos que sean progresivos, quiere decir que quien tiene más realmente pague más, y después del lado del gasto, que reciba más quien menos tiene. Entonces, que el gasto sea redistributivo y que los ingresos sean progresivos. ¿Por qué consideras que hasta ahora no se ha avanzado en una reforma fiscal progresiva? Ahorita lo platicábamos, generalmente la palabra impuestos tiene una connotación negativa, pero ¿por qué crees tú que no ha avanzado? Yo creo que justo en gran medida es por el estigma que hay alrededor de los impuestos. Ningún político en campaña se quiere meter a hablar de impuestos porque asumen que va a tener impacto negativo. Sin embargo, yo creo que si empezamos a complejizar el debate y hablar de qué tipo de impuestos, para qué los necesitamos y quién los va a pagar, entonces la gente los puede recibir muy bien. Hay datos del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad en donde si a la gente le preguntas realmente impuestos a las personas más ricas o a la riqueza y además para combatirla o erradicar, por ejemplo, la pobreza extrema, entonces una mayoría importante es la que te responde que está a favor de ellos. Hay otro estudio que a mí me gusta mucho citar de Alice Crosser que muestra que en la medida en que nosotros percibimos que las personas más ricas de la sociedad aportan lo que les toca en términos de impuestos, estamos más dispuestos a contribuir nuestra parte porque percibimos más justicia del sistema. Entonces, sí ha habido muchas resistencias también históricamente de pues, las élites económicas y los ultrarricos en el país, porque evidentemente son cualquier reforma fiscal, pues en gran medida les toca pagar lo que no han pagado y pues nunca no les encanta la idea.
Pero yo creo que también hay una oportunidad única, porque en el mundo cada vez se habla más de esto y se entiende que es una solución perdurable y sostenible para los problemas de financiamiento público. Ahorita mencionabas algo y me parece que es una constante. Cuando están en campaña, las y los candidatos generalmente no quieren hablar de impuestos. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con candidatos a, no sé, a la jefatura de gobierno, a la presidencia o de algún cargo de elección popular? Pues nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo. Sí, sí hay ciertas personas de equipos de campaña que nos preguntan, que están interesadas. Yo creo que cada vez más. Pero pues sí, al final nuestra tarea es poner ahí la evidencia, los datos, un poco recoger lo que hay en términos de información y de evidencia. Y pues lo que hicimos, por ejemplo, ahora, esta semana presentamos la Alianza por la Justicia Fiscal, en donde estamos, además de Oxfam, otras 7 organizaciones, además muy diversas, pero que todas coincidimos en que urge una reforma fiscal progresiva y coincidimos en elementos mínimos. Entonces, ahí están las recomendaciones, son muy concretas y estamos pues más que dispuestos a entablar conversaciones para poner ahí a disposición nuestro trabajo, ¿no? ¿Esta alianza qué fin tiene? O sea, ¿para qué se juntaron, pues? Pues llevamos más de un año trabajando justo para llegar a consensos y hacer una propuesta muy sólida técnicamente, pero que también sea evidente para quien la recoja que es posible aplicarla, ¿no? Que ahí están las herramientas. Muchas veces son modificaciones mínimas que requieren mayorías simples en el Congreso o, por ejemplo, en términos del predial. La Ciudad de México es un ejemplo relativamente bueno en términos de recaudación del predial, pero se podría hacer más progresivo y se debería estar recaudando más. Pero en el país recaudamos muy poco, ¿no? 0.3 pesos de cada 100 que se recaudan vienen de los impuestos a la riqueza en México. El promedio regional es de 30 centavos de cada 100 pesos. Son de impuestos a la riqueza, mientras que en países como Uruguay o Argentina son casi 2 o 3 pesos. Entonces, hay un espacio ahí enorme para recaudar. El predial es un impuesto inherentemente progresivo y no vas a recaudar de propiedades pequeñas o de propietarios que tengan solo un inmueble, sino que el objetivo tendría que ser, de nuevo, ir a la progresividad a quien tenga inmuebles más grandes, inmuebles desocupados y mayor cantidad de inmuebles, bueno, que paguen lo que corresponde, ¿no? Ahorita mencionabas Uruguay. ¿Qué otros países tienen estas tasas impositivas para los ricos o reformas fiscales, o más bien sistemas fiscales progresivos? Hay distintos países en donde se han aplicado distintas herramientas tributarias progresivas, diría yo, o impuestos progresivos. Uno que me gusta mucho a mí mencionar es el gobierno de Gustavo Petro en Colombia en 2022. La primera reforma que pasó, día 1 del nuevo Congreso, ya tenían la iniciativa de reforma fiscal en la mesa todos los legisladores. Fue el ministro de entonces de Hacienda, José Antonio Campo, y fue una reforma muy consensuada, trabajada entre academia, sociedad civil, y que además supieron muy bien cabildear en el Congreso porque necesitaban pasarla para después habilitar otro tipo de reformas que necesitaban, ¿no? Y esa reforma contenía impuestos muy interesantes justamente a la tierra, a los grandes propietarios de tierra que la tenían en desuso, a industrias extractivas. Se ha enfrentado a retos importantes de judicialización y han echado para atrás ciertos elementos de la reforma, pero creo que es un buen ejemplo dentro de todo. Y ahora el gobierno de Lula, por ejemplo, en Brasil, si bien tiene una agenda ambiciosa en términos de reforma fiscal, por el tipo de Congreso que le tocó, que está muy dividido, la están implementando de forma escalonada, ¿no? Entonces, primero consolidaron todo el IVA porque tenían no un millón, pero muchísimos impuestos al consumo, ya implementaron un impuesto a la riqueza, están liderando la conversación en el G20 sobre impuestos a la riqueza también. Entonces, ahí van dando pasos y bueno, yo creo que México no debería quedarse atrás en la región, ¿no?, para hablar de estos temas. Sin duda, y hablando sobre las propuestas que han hecho hasta ahorita, hablemos de la presidencia. Las y el candidato a la presidencia, ¿ves que sean realizables con el dinero con el que recauda actualmente México? Yo la verdad es que lo veo muy poco probable. Sí, por lo que comentábamos, el espacio fiscal es muy poco. Sí he oído, por ejemplo, por ahí que Claudia Sheinbaum cree que todavía hay espacio para cobrar más adeudos fiscales y con eficiencias en el cobro de los impuestos, sacar más dinero, algo de endeudamiento responsable o algo así, pero es muy poco. Hay que recordar que lo que ya se cobró de adeudos pasados fiscales a los grandes contribuyentes,
pues en realidad eran las deudas más grandes y un poco más fáciles de cobrar, tanto técnicamente como políticamente. Lo que queda ahora son deudas más pequeñas y además en donde esos contribuyentes están más dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, fiscalizarlas, judicializarlas. No va a ser tan fácil. Yo creo que fue un esfuerzo importante del SAT este sexenio. No es suficiente y era o sea, era algo que se tenía que hacer, qué bueno que se hizo, pero ya no basta, ¿no? Entonces... Es el problema con los adeudos, ¿no? Digo, sí se hizo un esfuerzo por cobrar esos adeudos, principalmente en la pandemia, pero el tema con los adeudos es que si ya nadie te debe, ¿de dónde sacas más? Es correcto. Sí. Entonces yo creo que, pues sí, ya es hora de hablar de cómo reformamos el sistema fiscal para que todos percibamos que es más justo, para que todo mundo contribuya en función de sus capacidades y de su fortuna, de sus ingresos. Y eso, pues podamos financiar también todo lo que se necesita financiar desde el Estado. Diego, te agradezco mucho por tu tiempo y me gustaría dejar la comunicación abierta para que más adelante en la campaña, si alguien se acerca a ustedes, pues lo podamos platicar por acá. Sí, encantadísimos de estar. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.